3 años después de su visita a Lima, José Gabriel inició la Gran Rebelión. El 4 de noviembre de 1780 fue capturado el corregidor español Antonio de Arriaga. Tras un juicio popular, Arriaga, que era conocido por sus abusos contra los indígenas, fue ahorcado 6 días después en la plaza de Tungazuca. Antes que se dé la rebelión, Túpac Amaru hace una cena en su casa. Invita a los caciques que está llamando, que está convocando como aliados y algunas personas de confianza. Y la que recibe, la que hace el agasajo es Micaela, ¿no? La descripción está de que beben todos de un mismo vaso y de esa manera como que forjan la alianza, ¿no? La rebelión de Túpac Amaru y Micaela Bastidas empezó como reformista, contra el mal gobierno, contra la mita, contra los impuestos, pero en su desarrollo se fue radicalizando. Es una rebelión contra el mal gobierno, ¿no? Contra el abuso de las autoridades, contra el incremento de los impuestos, la ampliación de impuestos a otros sectores sociales. Por ejemplo, se pensaba, en la medida de que había habido un crecimiento no tan alto de la población indígena, se pensaba compensar esto haciendo también tributar a los mestizos, zambos y mulatos. Hay una serie de impuestos nuevos y esto es probablemente la gota que colma el vaso, ¿no? Y que lleva a que se unan criollos, mestizos, indios, castas de color en un movimiento pues, sin precedentes como fue la rebelión de Túpac Amaru, ¿no? Desde el inicio de la rebelión, Micaela Bastidas se mostró decidida y valiente. Un rasgo singular de la rebelión de 1780 es que involucró a las familias de ambos, a la de José Gabriel y a la de Micaela. Fue una gesta que se sustentó sobre todo en la unión de las familias de la pareja revolucionaria. La rebelión Túpac Amaru lo que tiene de interesante, de peculiar, es que Túpac Amaru va a contar con el apoyo de sus parientes, en términos generales, de su esposa, de sus hijos, de su tío Francisco, de su primo Diego Cristóbal, de sus cuñados, ¿no? Miguel Bastidas, ¿no? De Andrés Mendigure, que es un primo. El 18 de noviembre de 1780, los rebeldes obtuvieron una gran victoria en Sangarará, al sur del Cusco. Allí, un ejército realista fue totalmente derrotado. Sangarará es una batalla que gana Túpac Amaru y sus huestes, ¿no? Pero el costo social va a ser importante, ¿no? Algunos criollos y mestizos vieron la rebelión con simpatía. Incluso el obispo del Cusco, el influyente criollo arequipeño Juan Manuel Moscoso, estaba al tanto de los preparativos. Pero una vez iniciada la lucha, la rebelión tomó un curso completamente campesino y antiespañol. Los blancos, españoles o criollos, fueron los enemigos de los insurrectos. Haciendas, obrajes y toda posesión de los blancos fue objeto de asalto y destrucción. Además, la batalla de Sangarará marca un quiebre total con los criollos y con la iglesia. En un principio en el movimiento hay una presencia importante de criollos, ¿no? Como escribanos, algunos pagando sueldos, otros son herreros, por ejemplo, ¿no? Y en Sangarará se refugian muchos criollos en la iglesia para evitar ser atacados, pero la iglesia se quema y entonces tienen que salir, ¿no? Buscando salvarse del incendio
iban a ser ejecutados. Entonces en ese momento es cuando, como digo, se produce pues un quiebre, porque los criollos van a tratar desde ese momento de alejarse del movimiento, ¿no? De desembarazarse del movimiento. Van a haber deserciones, incluso algunos que huyen, ¿no? Ya del ejército de Túpac Amaru, y en ese momento el movimiento se torna más mestizo e indígena. Victoria de las fuerzas rebeldes en Sangarará, el 18 de noviembre de 1780, las tropas realistas se desconcertaron un poco. Entonces, Micaela Bastidas propuso atacar la ciudad del Cusco a sangre y fuego. Sin embargo, Túpac Amaru, su esposo, no estuvo de acuerdo. Él prefería llevar las expediciones hacia la zona del Collao. Esto, evidentemente, desencadenó un conflicto entre la pareja. Micaela consideraba que estas expediciones eran absolutamente secundarias y así se lo escribe en la siguiente carta. Chepe mío, yo ya no tengo paciencia para aguantar todo esto, pues yo misma soy capaz de entregarme a los enemigos para que me quiten la vida, porque veo el poco anhelo con que ves este asunto tan grave que corre en detrimento de la vida de todos. Y estamos en medio de los enemigos, que no tenemos ahora segura la vida, y por tu causa están a pique de peligrar todos mis hijos y los demás de nuestra parte. Harto te he encargado que no te demores en esos pueblos donde no hay que hacer cosa ninguna. Pero tú te ocupas en pasear sin traer a consideración que los soldados carecen de mantenimiento, aunque se les dé plata, y esta ya se acabará al mejor tiempo, y entonces se retirarán todos, dejándonos desamparados para que paguemos con nuestras vidas. Diciembre 6, 1780. Llama la atención a Túpac Amaru acerca de toda la tarea que está haciendo en el sur cuando en el Cusco se estaban fortaleciendo los españoles. Le indica además los nombres de los pueblos y autoridades que le son fieles y de aquellos de los cuales se presume la traición. Cuando José Gabriel Condorcanqui y Túpac Amaru partía hacia el sur andino a fin de extender la insurrección, Micaela Bastidas se quedaba a cargo del campamento rebelde en Tungazuca. Otorgaba salvoconductos, administraba las provisiones, enviaba cartas a los caciques y firmaba edictos. Los edictos eran una especie de decretos que publicaba el gobierno rebelde y tenían que ser firmados por sus máximos líderes. Si José Gabriel no estaba, ¿quién firmaba? Micaela. Aquí hay una estatua en honor a ella, más o menos a la altura del cruce entre la Vía Expresa y la Avenida México. Si bien ella era analfabeta, ¿no? Como la mayoría de las mujeres en el periodo colonial eran excepción, las que eran personas que leían y escribían, ¿no? Tenía un escribano de confianza que era Esteban Escarcena, y Esteban Escarcena tomaba nota de todos los pedidos que ella hacía, de las órdenes que daba, y son órdenes absolutamente ligadas al contexto de la guerra, digamos, ¿no? Era una mujer de carácter, ¿no? Y sigue muy de cerca todos los movimientos militares y las campañas de la rebelión, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es una pieza clave. Ahora pongámonos en el lugar de ella también, ¿no? O sea, con la Gran Rebelión, su esposo está al frente. Con la Gran Rebelión, sus dos hijos mayores, ¿no? Hipólito y Mariano, están al frente. Lo cierto es que durante el mes de diciembre de 1780 los españoles en el Cusco comenzaron a recibir refuerzos enviados desde el Virreinato de Lima, convirtiendo a la ciudad
prácticamente en una fortaleza. Mucha de la población criolla y mestiza de la ciudad también comenzó a apoyar a los españoles, y muchos caciques indios, enemigos de Túpac Amaru, se plegaron a la causa realista. Uno de los caciques más importantes que apoyó a los españoles fue Mateo Pumacahua, a quien se le rinde homenaje en este friso ubicado en los portales aledaños a la Plaza San Martín. ¿Por qué se le rinde homenaje? Porque en el año 1814, cuando tenía un poco más de 70 años, él decidió luchar contra los españoles. Más vale tarde que nunca. El caso de Mateo Pumacahua, él es un cacique, él dirige fuerza militar y era un hombre de confianza de los realistas. Él, junto con otros caciques, son la fuerza de contención que van a enfrentar a las huestes de Túpac Amaru. Los campesinos quechuas no vieron en Túpac Amaru solo a un jefe político, sino al propio Inca de tiempos antiguos. Inclusive, en un pueblo le dijeron: tú eres nuestro Dios y Señor.